Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En esta ocasión estudiaremos el libro de Daniel. El Señor es mi juez. Libro de Daniel, capítulo 5. Fíjese lo que dice ahí. Mas yo al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Al versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, fíjese lo que dice ahí, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Este es el corazón que tuvo Nabucodonosor después de haber pasado esos 7 años, o esos 7 tiempos, siendo como una bestia, como un animal, por haber considerado que él tenía el poder y el dominio sobre todas las cosas. Y es muy importante de su testimonio, porque nos puede hacer entender y puede reconocer que realmente todas las cosas son hechas por el poderoso. Y aunque nosotros muchas veces queremos imponer y tener nuestra razón y poner nuestra ideología y nuestro pensamiento, al final se hace como el Padre estableció y se cumple su voluntad. Eso es lo importante que podemos entender, eso es lo que recalcamos aquí. Ahora, el capítulo 4 termina ahí, Nabucodonosor reconociendo al Todopoderoso, al Elohim de Israel, como único y soberano en todo el mundo. Y después el capítulo 5 ya comienza con el rey Belsasar. Parece que hay algo acá que falta, ¿no? Parece que hemos hecho una salteada. Por eso, como para tener un contexto un poco histórico, me gustaría ver algunas de lo que ocurrió. Han pasado según los datos históricos. Todo lo que voy a decir ahora son datos históricos. Primero, quiero una referencia en Jeremías 52, el versículo 31. Jeremías 52, versículo 31. Sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 25 días del mes, Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Entonces, este Evil-Merodach fue el que sucedió después de la muerte de Nabucodonosor como su heredero. Evil-Merodach, también conocido como Amel-Marduk, hombre de Marduk, o Evil-Marduk, fue rey de Babilonia entre 562 y 560 ante el Mesías. Hijo de Nabucodonosor II, sucedió a este en el trono tras su muerte, siendo dispuesto a los 2 años por su cuñado, yerno de Nabucodonosor, Nerinclisar, como resultado de una conspiración palaciega. En el primer año de su reinado, en el mes 12º, a los 25 días del mes, Evil-Merodach sacó de la cárcel al rey de Judá, Joaquín, quien sufrió por 37 años la cautividad impuesta por el rey
Nabucodonosor, Evil-Merodach hizo sentar a su mesa al rey Joaquín todos los días de su vida hasta su muerte. Entonces, él fue quien le sucedió a Nabucodonosor. Y después, ahí decía quien le sucedió a Evil-Merodach fue Neriglissar. ¿Quién era este hombre? ¿Quién era esta persona? Posiblemente era un militar. Era un militar y también menciona en los datos históricos que fue uno de los que estuvo en la conquista de la tierra de Judea. Vamos a ver qué dice. Forma común de su nombre, dice, también conocido como Nergal-Sharezer. Fue rey de Babilonia entre 560 y 556 ante el Mesías. Dice ahí, general y rico hacendado, poseía importantes dominios en Babilonia y en Opis. Durante cierto tiempo fue comisario real de la contabilidad del templo de Sippar. Participó como militar en el asedio a Jerusalén de 587 ante el Mesías, yerno de Nabucodonosor II. Sucedió al hijo de este Evil-Merodach como resultado de una conspiración palaciega cuando ya era de edad madura. Estamos viendo entonces lo que está aconteciendo después del reinado de Nabucodonosor. El legítimo heredero es despuesto por un usurpador, un militar, una persona de confianza, inclusive dice que era yerno de Nabucodonosor. Y ahí ya empieza, ahí se puede ver ya que comienza la decadencia de este imperio. ¿Y quién le sucedió a él? ¿Quién después ocupó el puesto? Ahí está, Nabonido o Nabonides. Fue el último rey del imperio neobabilónico. ¿Y por qué menciona último rey? Porque su descendiente, la verdad, no era rey, era como un representante. Él estaba en una actividad en otra parte, había establecido su reino en otro lugar. Se cuenta que ya estaba en expectativa de la invasión de los persas, estaba controlando otras regiones, viajando mucho, y mientras había dejado al mando a Belsasar, y ya vieron lo que hacía Belsasar mientras, desastre. Dice ahí, 556-539 ante el Mesías. Su reinado finalizó con la caída de Babilonia ante el rey persa Ciro el Grande, el año 556 antes del Mesías. Es posible que haya legitimado su apropiación del trono mediante su casamiento con Nitocris, una hija de Nabucodonosor, porque él no era babilónico, él era de otra región. Y después, último, el que vimos ya en escena, el que aparece ya acá en capítulo 5. Esto es para pasar al capítulo 5, ¿no? Datos históricos para entrar en el capítulo 5. Está Baltasar o Belsasar, que significa en acadio, Bel, Baal ha protegido al reino. Fue un príncipe babilónico citado en la Biblia, protagonista del episodio de la escritura sobre la pared. Murió durante la caída de Babilonia en manos de Ciro II el Grande, en el año 539 ante el Mesías. Aunque en la Biblia se le menciona como rey, en realidad fue corregente de Babilonia, con plenos poderes durante un periodo de 10 años en que su padre se hallaba ausente de la ciudad en Arabia. De ahí que ofreciera como recompensa a quien descifrara el enigmático mensaje que apareció escrito sobre los muros del palacio, el tercer puesto en importancia en su gobierno, ya que él mismo era el segundo después de su padre, quien se cree que era Nabonido, su padre. Ahí entonces ya podemos comenzar el capítulo 5. ¿Está bien? Ya entendimos entonces lo que ocurrió en estos 23 años después de que Nabucodonosor reconoce al Todopoderoso como Altísimo. Y lo importante acá que vamos a ver es que todo esto ya estaba profetizado. Bueno, vamos a leer el versículo 1. Dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén
para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Hay una cosa interesante que comprender. Por más que los reyes dominaban a otros imperios o a otras ciudades, generalmente siempre se le tenía respeto a las deidades de esos países o de esas ciudades. Generalmente un rey nunca quería ofenderle a la deidad de un pueblo. Más bien quería ponerle ahí con sus dioses, que se hagan amigos o algo así, ¿no? O hacerle entender que, porque ellos creían, como habíamos visto la vez pasada, ellos creían que al derrotarle a un pueblo fue la ayuda de sus dioses, entonces era una guerra de dioses, una pelea de dioses. Así ellos entendían. Entonces por eso tal cosa no ocurría normalmente, de profanar objetos sagrados, por más que se hayan traído al templo de su Dios, jamás eso se usaba como algo de parranda o de fiesta, en especial en este tipo de fiesta. Cuenta la historia que hacía ya bastante tiempo que no se hacía banquetes en Babilonia, y a partir de que Belsasar empezó a hacer sus banquetes, los banquetes ya cambiaron de onda. Anteriormente eran fiestas reales, con buena presencia, buena música, todo como con elegancia. Pero a partir de que este muchacho, este era joven rey, joven príncipe, empezó a ejercer poder, él empezó a traer la parranda, el desorden, ahí que dice ahí que trajo a sus concubinas, a sus mujeres, y eso no era común, no era normal. Además, con mucho vino, ya se imaginan ustedes, ¿no? Ya vieron más o menos la escena cómo era. Entonces era una cosa realmente abominable. Aparte, el imperio, el reino babilónico ya estaba cayendo en decadencia. Impuestos altos, ejecuciones todos los días. Este rey tenía la costumbre de, cuando a alguien le caía mal, cortarle la cabeza, decapitarlo. También había hecho una persecución terrible contra los hebreos. Además, esto es una clara demostración de que él no estaba de acuerdo con la creencia que había tenido su abuelo. Su abuelo había confesado que el único Elohim verdadero era el Elohim de Israel, el Dios de los hebreos. Pero Belsasar le iba a desafiar a ese Dios. Y no lo hubiera hecho si estaba sano, pero ya estando tomadito y borrachito, ya ahí sale, cuando uno está tipo, cuentan los que están borrachos, que cuando uno ya está mareado empiezan a salir las verdades, ¿no? Como dice, a mitad y mantener la verdad, algo así dice el dicho. El niño y el que está borracho siempre dicen la verdad. Entonces empezó a salir su verdadero corazón de desafiarle al verdadero Elohim de Israel, de los hebreos. Eso era su propósito, demostrar que sus deidades tienen poder. Se fijaron ustedes, esta serie más o menos trata de reflejar también lo que era la época. Los mismos representantes de deidades babilónicas le tenían temor al Dios de los hebreos. Y había por qué, había razones. Muchos años atrás, esta deidad, una vez cuando los amigos de Daniel fueron condenados a ser tirados en el horno de fuego, ellos han visto cómo el Dios de Israel los liberó, los rescató. Han experimentado su poder. También han visto lo que había ocurrido con su rey, como 7 años había vivido como bestia. Todos los poderes del verdadero Elohim de Israel se habían manifestado ante ellos. Por más que ellos nunca reconocieron como su Dios, sabían que era poderoso y le tenían temor. Pero este joven, siempre un joven inexperto, hace las cosas por vanagloria, ¿no? Es típico de la juventud, desafiarle a Dios, desafiarle a las cosas sagradas. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en la juventud de hoy que hacen en la Semana Santa, ¿no? Se van a Villa Florida, supuestamente también la ciudad santa, la ciudad donde uno se iba antes a meditar. Era para eso Villa Florida, ¿no? Para ir a meditar, para ir a rezar. Entonces, ¿qué hacen los jóvenes? Se van con sus camionetas, con sus vehículos, y ahí mismo, en medio de los meditantes, hacen fiesta, baile y striptease, de todo. ¿Para qué? Exactamente para desafiar
lo sagrado. Esa es una mentalidad que viene en la juventud rebelde, de desafiar las cosas sagradas, de no, que me importa, no me interesa, y de burlarse, de mentir también. Aunque sus padres fielmente vienen a la congregación, estudian la Biblia, los hijos ya están planeando algunas cosas por ahí. O me voy a ir un ratito allá. Siempre empiezan a tener ese deseo de rebelarse. ¿Por qué? Porque no han visto el poder del Todopoderoso. Y hay una cosa importante, ¿no? Una frase importante que escuché y anoté. La diferencia entre inteligente y sabio. Hay una diferencia entre inteligente y sabio. Inteligente aprende de sus errores. Es una persona muy inteligente. Entonces nosotros podemos ser inteligentes, ¿no? Cuando cometemos errores, aprendemos. La próxima ya no hacemos más. ¿Eso es inteligente? Eso es inteligencia. ¿Sí o no? Ahora, sabio. ¿Quién sería sabio? Yo ya le dije que era inteligente. ¿Quién sería sabio? Y sabio es el que aprende de los errores de otros. Otro hizo, a otro le pasó, yo no voy a hacer. Entonces aquí hay muchos jóvenes que están aprendiendo, están atendiendo. ¿Ustedes cómo pueden ser sabios? Entonces el joven que aprende de los errores de sus padres, de sus abuelos, ¿cómo se convierte en un joven sabio? Tiene doble de inteligencia. Porque tiene su inteligencia más la inteligencia que su abuelo o su padre tuvieron que aprender experimentando con dolores, con golpes, con sufrimiento. Eso es la diferencia. Entonces, por eso vamos a ver cuando Daniel viene y le habla a este muchacho, le explica, aunque ocurrió estas cosas, tú no fuiste sabio. Aunque ocurrió esto, pasó estos acontecimientos, no pudiste aprender de los errores de tus antepasados. Bueno, eso fue lo que ocurrió aquí. Vamos a ver unos textos de la Biblia. Isaías 44. Vamos a ver que ya había profecías, esas profecías que hablaban acerca de este acontecimiento. Isaías 44, 23. ¿Qué es lo que dice ahí? 44, 23. Dice, cantad loores, oh cielos, porque el Señor lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra, prorrumpid montes en alabanza, bosque y en todo árbol que en él está, porque el Señor redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Así dice el Señor tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, el Señor, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y que enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría, yo en el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, fíjense lo que dice, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Esto escribió Isaías unos 600 por ahí años antes del Mesías, muchos años antes también de lo que estaba aconteciendo. Esto acontece en el año 539, esto era 600 años antes del Mesías. Entonces es muy importante que ya se estaba prediciendo, ya se sabía. Por eso, ¿por qué es importante los escritos de los profetas? Porque Daniel era una persona que leía los profetas, leía la Torá, leía los profetas, y de ahí vamos a poder entender por qué podía entender los acontecimientos. Aparte de ser fiel a la palabra, nuestro Padre, nuestro Elohim, le daba una sabiduría sobrenatural. Pero no porque era un ser especial. Él mismo declara, yo no soy un ser especial, sino una persona devota a las escrituras, a la palabra, y eso hacía que alcance la bendición del Altísimo.
Amén. Entonces todas las personas queremos entender las revelaciones del Padre. Queremos conocer los misterios, queremos saber qué va a acontecer, queremos saber qué está ocurriendo, queremos saber por qué nuestra vida es así, pero muchas veces no podemos ser devotos o entendidos o profundizar en su palabra y no entendemos entonces lo que ocurre. Bueno, siguiendo Daniel, versículo 2, ¿no? Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiese en ellos el rey, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Elohim, que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y después ya dice, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Dice, entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. De repente todo era fiesta, todo era alegría, todo era diversión, todo era hererea, ¿no? Pero de repente empieza la manifestación del Todopoderoso. El juicio empieza a aparecer a las personas. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué suceden estas cosas? Aunque tantas veces ya hemos hablado, ya hemos dicho, ¿no?, que vivir desordenadamente trae consecuencias, las personas muchas veces no captan ni no entienden. Es por eso que para saber exactamente por qué ocurría esto, podemos ver lo que ya estaba establecido en la palabra. Si el antepasado de Belsasar entendió los misterios del Todopoderoso, quiere decir que el Señor quería que ellos puedan entender este punto. Quería realmente bendecir a su familia, pero la gente es necia. Nuestros antepasados, si entienden la palabra, nosotros los padres, si estamos captando la palabra, es porque nuestro Padre quiere bendecir a nuestros hijos, a nuestros nietos. Por eso es que nos está revelando o nos está permitiendo reunirnos, hacer actividades, no para que nuestros hijos sean esclavos, ni sean aburridos, ni sean llevados a la fuerza a congregaciones, nada que ver. Es realmente porque quiere bendecirlos. Amén. Vamos a ver lo que dice la Escritura, Proverbios 21. Proverbios 21. Eso es lo que dice ahí. ¿Por qué ocurre todas estas cosas? Vamos a arrancar con esto. El vino es escarnecedor. La entrada lo dice. El vino es escarnecedor. La sidra alborotadora. Y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Entonces, si una persona exagera con estas bebidas, ¿cuál es el resultado? Burlas, menosprecios, risas que no tienen sentido y alboroto. Y esto no es de personas sabias. Entonces, cuando una persona tiene en adelante las bebidas que saben que va a producir cambios en su neurona, entonces eso, y consume, eso no es de sabios. Eso no es de personas que pueden. Ya hay ejemplos. Hay personas que saben que tienen que manejar, igual le toman. Igual manejando se van tomando. Ya saben esas cosas, pero igual lo hacen. Entonces es una de las causas por las cuales ocurrieron estas cosas. Él empezó a beber sus príncipes, ya empieza a ocurrírsele cosas terribles. Entonces, hay que saber este punto muy importante, la Biblia nos enseña. El que exagera con las bebidas, le va a ocurrir estas cosas. Y algunos piensan, no, pero ese cosa está misiminte. Después de ese poquitito, ya le encendió el sabor y se va. Entonces, si alguna persona tiene debilidad con estas cosas, mejor ni compre, ni vea, ni aceite, nada. Eso es muy importante que podamos comprender.
Bueno, sigamos con otros proverbios. 11.1, Proverbios 11.1. Proverbios 11.1. Dice, el peso falso es abominación al Señor, mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Atiendan bien eso del peso falso, es abominación al Señor, porque lo que va a ocurrir acá, lo que aparece en la pared, son medidas, son escritos de medidas. Es una contabilidad celestial. Así que esto es bueno para los contadores, para que puedan entender. Acá Dios está haciendo su contabilidad, y la contabilidad de Dios sale el resultado final de años de balance, trabajo, progreso, ingresos, y ahí está el resultado final del balance babilónico, es este. Y siempre el responsable es que está en ese momento manejando el negocio. Ese va a ser responsable. No se le puede culpar a los negociantes de antes, porque ya ellos dejaron su etapa. El que está manejando el negocio y viene una contabilidad y sale pérdida, ella es la culpable en ese momento. Bueno, el peso falso es abominación al Señor, mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también, ¿qué cosa? La deshonra. Con los humildes está la sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de la muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. Una persona que vive en camino desviado, en camino de derroche, por más que tenga riqueza, no le va a servir para nada. Imagínense, Belsasar tenía todo el imperio babilónico a su merced. Voy a dar tal cosa, voy a hacer tal cosa, voy a entregar tal cosa. ¿De qué te sirve si tu camino, tu estilo de vida es un desastre? No sirve toda tu riqueza, todo tu poder. Entonces, cuando uno quiere enriquecerse, cuando uno quiere tener dinero, cuando uno quiere tener plata, a ganarse la plata, a recoger la plata, antes tiene que pensar cómo es su comportamiento, su carácter con estas cosas. Si sos una persona así como Belsasar, mejor sos pobre. Mejor no, en serio, te va a ir mucho mejor. Bueno, vamos a hacer otro proverbio, 14:16. 14:16. Dice así. Dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Sabio, ya dijimos quién era, aprende de los errores de otra persona, no aprende de sus propios errores, aprende de los errores que cometió otra persona. El insensato, ¿cómo hace? Se muestra insolente y confiado. Lo que yo digo se va a hacer. Por algo yo dije, yo sé cómo vivir, no te metas en mi vida. El típica respuesta, ¿no? Especialmente de la juventud, ¿no? Mamá, papá, ustedes vivieron su vida, ahora déjenme a mí vivir mi vida. Es el insensato. Sabio aprende, ve sus padres cómo han progresado, cómo han prosperado, ve por qué sus padres tienen o no tienen algo. Si sus padres tienen todas esas cosas, el sabio, el hijo sabio, ¿por qué mis padres lograron tener estas cosas? ¿Cómo hicieron? ¿Qué hicieron? Y si no tienen nada, también piensa por qué no tienen nada. ¿Qué hicieron? Entonces todas estas cosas es sabio, no imita esos errores o defectos. Eso es muy importante entender. Un proverbio más, 21:16. 21:16. Yo me imagino a Daniel experto en estos temas. Esto es interesante porque Daniel ya tenía toda esta literatura, ¿no? Por eso era sabio, por eso sabía comportarse con la realeza babilónica, con los militares, con los esclavos, con los siervos. Él podía comportarse con cualquiera porque tenía textos que le instruían, que le preparaban y que le educaban y que le daban esta sabiduría. Tal vez no experimentaba guerras, no experimentaba conflictos del reino, pero al tener muchos datos históricos, muchos acontecimientos, reyes, Samuel, todas estas cosas, podía entender lo que ocurría, ¿no? Y podía saber exactamente lo que iba a decir. Dice entonces,
21 y 16, ¿no? El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Se aparta. Había un camino de sabiduría, ¿no? Tenía ahí a los sabios, inclusive Belsasar, por haber escuchado un consejo de Daniel, cuenta así la historia, él le destituyó del cargo, le envió fuera. Habían pasado años, más de 10 años, que Daniel no estaba manejando la administración en Babilonia. En el tiempo de Nabucodonosor, desde el segundo reinado de Nabucodonosor, el segundo año de su reinado, Daniel estaba dirigiendo la administración, la contabilidad, los ingresos, egresos, todo. Y el imperio prosperaba y crecía. Hasta en lo militar, Daniel muchas veces interfería. Metía ahí su cuchara, hasta en comentarios militares. No era un guerrero, no era un peleador, pero tenía conocimiento. La escritura le instruía. Y Nabucodonosor aceptaba su consejo. ¿Acaso este muchacho quería escuchar a un viejo rezongón como Daniel? No. Los viejos fuera, quiero consejeros jóvenes. Como había un rey famoso, ¿no? Que aceptó consejo de joven, el rey Roboán, ¿no? ¿Y cómo le fue? Desastre. Entonces, el consejo de las personas que han experimentado, que han vivido, que han pasado, es lo que puede hacer un sabio. Entonces, la persona que se aparta del camino de sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Dejó a Daniel, dejó los acontecimientos pasados. Vamos a ver después que va a aparecer la reina. La reina se dice que es su madre o su abuela, con mucho conocimiento de lo que pasó antes y le da. Pero ¿por qué aparece después ella? Porque no estaba invitada en ese tipo de boda, ese tipo de fiesta juvenil, ¿no? Como me dijo un hermano, las fiestas juveniles de hoy son así. Cuando vos te vas, los jóvenes pasan en la sección A y nosotros los adultos nos quedamos en la sección B. Así dice que son. Entonces todavía no me fui a una fiesta de ese estilo, ¿no? Porque no solo lo iba a fiesta, ¿no? Eso no me fui. Pero dice que así son. A los jóvenes ya se les lleva aparte, porque si no, son del viejazo, son anticuados. Si vos como papá, no, yo quiero estar donde está mi hija o mi hijo. ¡Qué viejazo eso! Pues no, pues vení acá entre nosotros, vamos a charlar de nuestros tiempos. Y así se reúnen así. Entonces, ¿qué se imagina usted ahí entre un montón de jóvenes con música, qué cosas estarían charlando? Ya ustedes pueden imaginarse. Si ustedes los jóvenes rechazan la inteligencia, la sabiduría, la vivencia de los adultos, entonces, ¿qué le espera? El destino de Belsasar. Ese le espera, la muerte. Así que no se aparten de la sabiduría. Y la sabiduría está en el consejo de los que han experimentado. Bueno, Eclesiastés capítulo 7. Vamos a ver todos estos textos, después ya entramos de lleno en este capítulo. Eclesiastés capítulo 7. Versículo 29. He aquí, solamente esto he hallado, que Elohim hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Nuestro Creador, nuestro Elohim, nuestro Padre, nos ha hecho rectos, justos, nos ha hecho conforme a lo que Él quiere. Pero dice ahí, el hombre, ellos buscaron muchas perversiones. Así que no podemos responsabilizarle a Dios, a Elohim, de nuestras torpezas, de nuestros errores. ¿Por qué Dios permite todas estas cosas? Muchísimas veces está escrito en el libro de Jeremías, las advertencias que le daba a su pueblo, los avisos que le daba. Y ellos no entendieron. Eso podía haber sido ya instrucción para la corte o la realeza de Babilonia, lo que pasó. Muchas veces Daniel le hizo entender a Nabucodonosor y a su gente, nuestro pueblo no fracasó porque ustedes tienen poder ni tienen fuerza, porque nuestro Elohim permitió por nuestros errores. Él nos hizo perfectos, nos dio leyes, nos dio sabiduría, nos dio todas las cosas para ser un pueblo kadosh, santo, agradable a Él. Pero nosotros hemos buscado muchas perversiones. Ahora podemos entender también, al reino de Babilonia se le dio mucho para que puedan vivir conforme a la voluntad del Todopoderoso. Pero ellos buscaron perversiones. El pueblo mismo, la gente mismo busca cómo destruir su vida, cómo arruinar su vida. Si ustedes escuchan la mayoría de los problemas de la gente, escuchen nomás, no para criticar a las personas, pero escuchen, generalmente ellos mismos se lo han buscado, generalmente.
muchas cosas que han hecho mal. Ellos mismos han hecho cosas que no deberían hacer. Si hubiera sabido, siempre está esta palabra, si hubiera sabido, si hubiera entendido antes. Pero la verdad no es así. Igual cuando le avisa, igual no hace. Igual nomás. Muchas enfermedades porque llegan por la mala alimentación. Y la gente escucha a nivel upea, a nivel apea goya por ahí tan dereje. Muchos que están accidentados, que están mutilados, pregúntenle, ¿cómo andaban en su moto? ¿A qué velocidad andaban? Si se les ha dicho, han visto la noticia. No quieren escuchar. Ellos mismos buscan su mal, su destrucción. Qué triste, ¿no? Eclesiastés 11:9. Eclesiastés 11:9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Ve. ¿Cómo quiere Dios que andemos? Con el placer de nuestros ojos, hacer alegrarse, cierto. Pero ahí hay continúa, ¿no? O terminó ahí. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará el poderoso, el eterno, nuestro Elohim. Va a haber juicio. Ella posea. Eikola y cosejaisa. Yo no. Anda como quería andar. Decidí por vos mismo. Yo voy a hacer mi vida como quiero. Un día recibirás el juicio. Esto ocurrió con Belsasar, el joven que yo hago lo que quiero. Tráigame aquí esa mesa del lugar santo. Voy a poner mi pie ahí. Hasta esos sacerdotes se asombraban. La experimentamos a poder de Elohim o Kriyé. Pero mi tarusú, no entendía en Baedé, o ya por ir y la cosa. Va épico latando las uvas, va épico latando. Ese es. Alégrate, un día vas a recibir el juicio del Todopoderoso. Ahora sí volvamos a Daniel. Entendimos ya este contexto. Daniel, capítulo 5, versículo 6, ¿no? Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaban sus lomos y sus rodillas daban con una y la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Y ya sabemos por qué el tercero, porque él era príncipe, gobernador en ese momento. El rey era su padre Nabonido. Entonces su padre es rey, él es el príncipe, y el que le revele esta cosa va a ser el tercero. Por eso dijo el tercero en el reino. Después, y tercero en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Se repite la historia, como al principio, como en el tiempo cuando Daniel era un jovencito y apenas estaba estudiando ahí la cultura babilónica, y cuando Nabucodonosor tiene su terrible sueño y nadie le podía revelar y manda matar a todos, y ahí aparece para darle la interpretación. ¿Sí o no? En ese momento aparece Daniel, y nuevamente en ese tiempo ninguno de los sabios podía responderle. También cuando Nabucodonosor tiene su sueño de un árbol enorme y todo lo que vimos la vez pasada, nadie podía interpretar. ¿Por qué ningún sabio de Babilonia podía entender estas cosas? Ya dijimos la vez pasada, los misterios y las revelaciones de Elohim no pueden ser interpretadas por gente natural, por más religiosos o religiones que tengan, por más que sea un teólogo, ¿cómo se puede decir? Teólogo escritural, dicen algunos, ¿no? Doctor en lenguas o maestro en teología de tal cosa, doctor en divinidades. Hay así ese tipo de título. Si la revelación es algo que viene del Todopoderoso, esas personas, si no están en su línea, no lo van a entender. Es lo mismo que les dije, ¿no? Si ustedes
agarran un libro de, ¿qué puedo decir? Medicina. Un libro de medicina donde hay estudios sobre el corazón completo, las profundidades del corazón. Y empiezan a leerlos, les aseguro que no van a entender nada. Si es que no son médicos. Si son médicos sí van a captar, porque están en la onda, están en ese ambiente. De la misma manera, una persona que no está en el ambiente de Dios, en el ambiente de Elohim, en el ambiente del Padre, en los planes del Padre, en los proyectos del Padre, en lo que el Padre quiere, cuál es su plan, por qué Abraham, por qué Isaac, por qué Jacob, por qué Israel, por qué las dos casas. Si no está en esa línea, no va a entender de qué se trata todo esto. Porque todo tiene que ver con el plan que nuestro Padre ha puesto para su pueblo y para redimir a las naciones. Todo tiene que ver con eso. Todo está centrado en el plan para Israel y su pueblo y la redención a las naciones. ¿Qué van a entender esto los sabios de Babilonia? ¿De qué van a comprender esto? Nada. Y parece, siempre va a ser parece. Creemos, tiene una pinta, puede ser tal cosa, tal vez se trate de esto. Siempre va a ser supuestos. Pero al que está en el tema, le va a dar en el ojo. Esto representa esto, porque estaba en tal libro, tal profeta, la Torá, los profetas del Salmo, va a captar lo que está ocurriendo. Me captan, ¿no? ¿Me entienden este punto? De ahí la importancia de conocer la Escritura. Nadie pudo entender nada. Versículo 9. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció y sus príncipes estaban perplejos. Y ahí aparece, versículo 10, la reina por las palabras del rey y de sus príncipes entró a la sala del banquete y dijo al rey, vive para siempre, no te turbes tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino, y esta era una reina ya conocedora, una reina ya mayor, no era una de sus mujeres ni concubina, mucho menos. Ellas estaban ahí en pura borrachera. Esta es una reina que ya había experimentado los poderes de Daniel y de la época de Nabucodonosor. Por eso, miren lo que le va a decir. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses Kadosh, los dioses santos. Y en los días de tu padre, o sea, refiriéndose a su abuelo, se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses. Al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Imagínense cómo esta reina, después de tanto tiempo, puede recordar estas cosas. ¿Se acuerdan de alguien que se recordó de algo también cuando había dificultad? ¿Se acuerdan? En la Biblia aparece. El copero que estuvo en la cárcel con José, mientras había todo ahí, banquete, fiesta, todo era color de rosa. Pero un día el faraón tuvo un sueño terrible, nadie le podía interpretar, y entonces ahí se desesperó. Ahí se acordó de que había un hombre sabio, había un hombre que interpretaba los sueños y que tenía el poder de los dioses, como yo le llamaba. Entonces, una persona que ha vivido, que ha hecho grandes cosas en su vida, por más que pasen los años, en la mentalidad de las personas no se va a borrar del todo. Me acuerdo que conocí una persona que entendía estas cosas, que revelaba estos puntos, aunque hayan pasado años. Pero ¿cuándo se va a acordar? Cuando vengan esos momentos difíciles. En los momentos de parranda, nadie se acuerda de eso. Por eso es que van a venir tiempos difíciles. Por eso cuando venga la gran tribulación, como cree la cristiandad tradicional, no se preocupen. La gran tribulación va a venir, nosotros nos vamos volando en primera línea. Nos sentamos ahí en nuestro somier, en nuestro sofá, con nuestra pantalla LED gigante, vemos cómo Dios le da con todo ahí a los hebreos, a los judíos, y a todos esos que han rechazado el rapto, y nosotros comemos por oro. Así ellos piensan, aunque tal vez yo lo diga un poco más dramático, pero ellos así piensan, que estarán felices volando con su arpa, mientras aquí se le da con todo. A los rebeldes. A los rebeldes que han querido ser fieles a la Torá, fieles a la palabra, fieles a Dios, que han querido vivir, como dice la Escritura, se les va a dar con todo. Y a los que han creído nada más que Jesús ya lo hizo todo, ya nos salvó, no hay necesidad, ya estamos libres, ellos disfrutarán. Que en la vida acá vivieron toda su debilidad, toda su carnalidad total. Como dice que el apóstol Pablo dice que lo que hago no lo entiendo porque yo no peco sino mi carne, dice en Romanos 7.
Entonces esas personas sí estaban gozando de la libertad. Qué forma rara de creer, qué forma extraña, pero nosotros así creíamos. Nosotros así enseñábamos y defendíamos y juzgábamos a la persona que contradecía este punto. Pero bendito sea nuestro Padre que nos abrió el entendimiento. Amén. Bueno, entonces se le recuerda a este hombre porque ha sido fiel, porque ha experimentado en su vida los poderes del Altísimo. Por eso se le recuerda, por eso se nos tiene que recordar. Existió en una época alguien que tenía la revelación verdadera, que hablaba la palabra. Yo me acuerdo también que antes había unos hermanos que hablaban la palabra, así tiene que ser. Pero en estos últimos años, ¿qué ha pasado? Como la cristiandad se ha encerrado completamente, ya no ha habido nadie que ha experimentado eso. Se ha borrado, pero gracias a Dios, Dios nos está revelando hoy en día otra vez. Versículo 12, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, espíritu y ciencia, entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Y ahora ya se acuerda por su nombre hebreo. Ese tipo es un hebreo. Y ser hebreo no es cualquier cosa. Ser hebreo es ser un representante del Altísimo. Eso es ser hebreo. Alguien que salió del mundo pagano para ser parte del plan de Dios. Eso es ser hebreo. Entonces no voy a llamarle más con su nombre de dioses Belsasar, voy a llamarle Daniel, al que le pusieron Belsasar. Eso es lo que nosotros también hoy en día estamos entendiendo. Cuando no comprendemos bien, sí, le llamamos Jesucristo. Ese nombre le pusieron, se le puso en el mundo en que vivimos, pero no es para sentirnos ofendidos. Cuando alguien dice Jesucristo, hereje, rebelde, satánico, tampoco porque nosotros actuemos así, ¿no? Ese es el nombre con que se le conoce. Pero cuando alguien ya experimentó el poder de Yeshua, el poder de a ese que le pusieron Jesucristo, ya no le llama más Jesucristo. Ya le quiere llamar Yeshua HaMashiach, mi Salvador, mi Redentor. Amén. Así le llama. Cuando ya experimenta su poder. Eso es importante entender. Esta mujer ya vio, experimentó. Era Daniel, al que le pusieron Belsasar. ¿Quién es tu Salvador? Es Yeshua, al que le llaman Jesús. No es Jesús al que le llaman Yeshua. Es Yeshua al que le llaman Jesús. Él es mi Salvador. Él es el que ha descifrado todos los enigmas de mi corazón. Él es el que me ha revelado mis sueños. Amén. Me ha hecho entender los misterios del Altísimo. Se llama Yeshua. Continuamos. 13. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel? Ya le llama por su nombre hebreo. ¿Se dan cuenta cómo el nombre hebreo está teniendo resaltancia, no por el nombre, sino por la vida? Por eso es muy importante entender ese punto. Aunque yo sea un experto en decir los nombres, en conocer los nombres hebreos, pero si mi vida no muestra eso, ¿de qué me sirve? Si yo me la paso aprendiendo el hebreo, solamente el nombre hebreo, y quiero saber cómo pronunciar en hebreo, pero cuando vivo, no experimento eso, entonces no funciona. En la vida se ve si sos hebreo o no. Y después ya la gente te llama. No te dice más Belsasar, te dice Daniel. Amén. Sí, eso es muy importante. El testimonio de su madre era de un Daniel, un hebreo, al que le pusieron Belsasar. ¿Sí? Era Daniel, de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea. Y esta manera de expresarse, de preguntarle Belsasar, ahí se ve todavía una pequeña arrogancia. Porque hace entender, tú eres uno de mis esclavos, prácticamente uno de los que ha sido derrotado por mi abuelo, uno de los que ha sido puesto en cautividad. Tú eres ese Belsasar que estaba a nuestro servicio. Porque recuerden que lo que Belsasar acaba de hacer es burlarse del Dios, del Elohim, de este hebreo. De ese burló, trayendo sus objetos sagrados. ¿Tú eres uno de ellos? Sí le pregunto. ¿Tú eres el que está
el que puede descifrar estas cosas, bueno, así le habla. Versículo 14, yo he oído de ti que el espíritu de los dioses, sí le dice, los dioses, ese era el estilo que ellos hablaban. Ellos no podían mencionar al Elohim verdadero porque no entendían eso. Está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretación y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. El que le esté ofreciendo semejante cosa quiere decir que era terrible lo que él estaba sintiendo. Él, se puede decir que en pocas palabras, él sabía que había hecho mal y que algo malo le esperaba. Entonces, como tratar de reivindicarse, si vos sos eso de los que ofendí, yo te voy a hacer lo mejor, te voy a exaltar, y vos bendecime. Dame otra vez tu bendición. Yo te voy a poner tercero. No le dice lo primero, tercero, ¿no? ¿Qué significa eso? Vos vas a ser mi súbdito más leal. Pero Daniel a estas alturas ya no va a caer en este tipo de truco. Continuemos. Versículo 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. A mí no me interesa más tu riqueza y vamos a entender por qué. No solo por lo que va a interpretar, sino había profecías que ya mencionaban este tiempo. Daniel estaba convencido que eran los últimos tiempos de Babilonia, porque había profecías que así decían. 18. El altísimo Elohim, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en el orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Recuerden ustedes que Nabucodonosor era un instrumento de Elohim. Era usado para enjuiciar a su pueblo. Y después él se sintió orgulloso, sintió que él era el poderoso y nuestro Padre le dio con todo y le hizo entender eso. Y eso fue una cosa maravillosa. Porque a pesar de lo rebelde y lo terrible y lo sanguinario que era, cambió su mentalidad. Eso es una esperanza para muchos. Eso no. Esa esperanza para muchos. Entonces, hubo un gran ejemplo para usted, señor Belsasar. Fue su abuelo. Él fue terrible, fue poderoso. Pero usted sabe lo que le ha ocurrido. Cómo cayó del trono y se convirtió en una bestia, un animal. Y fue echado, versículo 21, entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante al de las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Elohim tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y ahora viene lo fuerte. Y tú, su nieto, su descendiente, acá hijo puede entenderse como descendiente, Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto. Eso es lo terrible. Hermanos, si alguna cosa nos ocurre por ignorancia, bueno, no sabíamos. Pero ya sabemos, ya se nos informó, ya se nos mencionó, ya se nos dejó acá en la Escritura y lo volvemos a hacer, entonces somos pecadores voluntarios. Voluntariamente nos rebelamos contra el poderoso. Eso le está diciendo, tú voluntariamente te has rebelado. Y por eso has traído todas estas cosas. Quisiste desafiarle a ese Dios. Quisiste ponerte por encima de ese Dios que humilló a tu abuelo y que tu abuelo reconoció como el Todopoderoso. No quisiste aceptar eso. Lastimosamente la juventud, y yo les voy a hablar con claridad,
cuando ven a sus padres sometidos a la palabra, ¡ay, qué ignorantes son estos mis padres! Así piensan. Piensan que es una pérdida de tiempo, piensan que es una viejada, como dicen, ¿no? Una abuelada. Nosotros los jóvenes no estamos para esas cosas. Piensan así. Quieren como desafiar. Inclusive yo cuando voy a compartir a algunos lugares, veo la reacción de los hijos. Ya el pastorcito y otra vez, permiso, tengo que hacer mis cosas. Se meta y orgulloso en su pieza, cierra, ve su celular. No le haga caso, así nomás lo son los jóvenes, me dice su papá. Sí lo son. Siempre quieren revelar, siempre piensan que los padres son medio tontos. Pero no es así. Hay casos al revés también. Hay casos donde los padres son los rebeldes, ¿no? Hay esos casos también. Bueno, estamos viendo este punto. Dice, y tu hijo, tú, su hijo, Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, oro, bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Elohim, en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. El propio Elohim, al que tu vida le pertenece, te envía este mensaje. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Ahora, según algunos, esta palabra es aramea. Algunos consideran que estaba en arameo, pero estaba en medidas. Eran como medidas. Y el que no puedan entender es precisamente como que diga kilo, metro y algo así como división, algo así, ¿no? Kilo, metro, división. Vaya, ¿qué era eso? Algo así, ¿no? No captamos ese mensaje. Raro, kilo, metro, medición. Entonces, eso es lo que estaba acá. Entonces, Mene tengo una mina, tipo de conteo, también tiempo, límite. Eso es lo que se podía entender. Tekel, peso, medida, requisitos, y uparsin es dividido, roto o quebrado. Son las interpretaciones que podía haber, pero están entendiendo, son medidas, son tabla o pesos, o formas de hacer conteos. Entonces, ¿qué significa esto? Es una contabilidad, como le había dicho, es un balance, es un balance general. Cuando uno cuando termina un negocio, un mandato, se te hace tu balance y se ve qué tal fue tu gobierno. Si fuiste justo o fuiste injusto, ¿no? Así se hace o no, tu balance, tu examen final. Bueno, entonces iba por diferentes medidas. Iba contado, pesado y dividido, así podía ser. Ahora, ¿por qué contado? ¿Por qué 2 veces mene? Porque son 2 poderes, Nabónido y el otro, son 2. Entonces, a 2 personas se le ha contado, se le ha establecido su tiempo y el resultado va a ser el siguiente. Y también mene, tekel es pesado. A los 2 se le ha traído, se le ha contado su tiempo, se le ha puesto en la balanza y el resultado fue que perdieron. No merecen más ser gobernantes. Ese es el resultado. Es cuando vos le pedís a alguien que te dé su balance y ve todo lo que ha hecho. No, lo siento, pero tu trabajo es insuficiente. Aquí está tu carta de renuncia. Estás despedido. ¿Están entendiendo lo que ocurrió acá? Eso es, qué fácil de interpretarlo. Que nosotros hubiéramos ido ahí, hubiéramos recibido el tercer cargo en el reino. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Elohim tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, el rey de los caldeos.
Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Vimos nosotros que todo esto ya estaba profetizada muchos años atrás, de que Ciro iba a venir a conquistar, que los persas, los medos iban a venir a conquistar. Entonces, al ver estas palabras en la pared, a Daniel, ¿qué le viene en la mente? Todas las interpretaciones dadas por los profetas. Por eso él puede entender, es un mensaje, es un plan, es el objetivo de nuestro Padre. El que estaba en esa mente, en esa línea, va a poder entenderlo. Y para eso vamos a ver unos textos más, aunque terminamos aquí, pero vamos a seguir aquí. Vamos a Jeremías 24, Jeremías 24, 10. Fíjense lo que dice ahí, Jeremías 24, 10. Profecía del profeta Jeremías, muchos años antes. Dice, y enviaré sobre ellos espada y hambre y pestilencia hasta que sean exterminados de la tierra. ¿Está bien ese? A ver si anoté mal. Jeremías 29:10, perdón. Me equivoqué. 29:10. Viste el 4 le puse. Ahí está. 10. Porque así dijo el Señor, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, cuando se cumplan sus 70 años, ya estaba profetizado, yo voy a darle otra vez a ustedes otro corazón. Ya estaban llegando estos tiempos. Ya estaba llegando el tiempo en que Dios iba a establecer nuevamente un corazón de servicio, de retornar de su pueblo en los hebreos. Y va a volver ese tiempo. Yo creo que este es nuestro tiempo para nosotros. Amén. Un tiempo que nosotros estamos buscando ya. Parece que se va a cumplir. Parece que Babilonia ya está decayendo. Ya exageradamente están sus degeneraciones. Ya está cayendo, poco a poco, pronto va a derrumbarse. Ahora vamos a Jeremías 50. Jeremías 50. Versículo 1. Jeremías 50, versículo 1. ¿Qué es lo que dice ahí? Palabra que habló el Señor contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. Anunciad en las naciones y haced saber, levantad también bandera, publicad y no encubráis. Decid, tomada es Babilonia, Bel es confundido, deshecho es Merodac, destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos. Porque subió contra ella una nación del norte, la cual pondrá su tierra en asolamiento, y no habrá ni hombre ni animal que en ella more. Huyeron y se fueron. En aquellos días y en aquel tiempo, dice el Señor, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá, juntamente e irán andando y llorando y buscarán al Señor su Dios. Preguntarán por el camino de Sión, hacia dónde volverán sus rostros, diciendo, venid y juntémonos al Señor con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. En los tiempos finales viene juicio para Babilonia y su pueblo, ¿qué va a estar haciendo? ¿Dónde está Sión? Ya no van a querer más seguir ahí. Ya van a buscar ya. Esto estaba profetizado. ¿Y este escrito quién lo tenía? Daniel, era experto, conocedor. Es el tiempo que Dios estaba anunciando. Versículo 17, vamos a saltear. 17. Todos ustedes pueden leer este 50, muy interesante, pero acá por falta de tiempo vamos a resumirlo. 57. Rebaño descarriado es Israel. Leones lo dispersaron. ¿A quién se le considera león? A Nabucodonosor. Lo dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero. Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Elohim de Israel, yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra como castigué al rey de Asiria. Y volveré a traer a Israel a su morada y pacerá en el Carmelo y en Basán y en el monte de Efraín y en Galaad se saciará su alma.
En aquellos días y en aquel tiempo, dice el Señor, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiese dejado. Son profecías. Se estaba anunciando los tiempos finales. ¿Ven? 51. Ese va a 50, ¿no? 51. 51, 1. Fíjese, Jeremías 51. Dice, así ha dicho el Señor, he aquí yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores, que se levantaron contra mí. ¿Qué hizo Belsasar? Empezó a profanar las cosas sagradas del Todopoderoso. Eso es desafiarle al Elohim de Israel. Con él no se juega. Ya profetizado por Jeremías. Y enviaré a Babilonia aventadores que la avienten y vaciarán su tierra, porque se pondrán contra ella de todas partes en el día del mal. Diré al flechero que entesa su arco y al que se enorgullece de su coraza, no perdonéis a sus jóvenes. A sus jóvenes. Destruid todo su ejército. Ese era un rey joven. Sus consejeros eran puros jóvenes. Él desechó a los ancianos, a los sabios, los convirtió en secretarios. Ahí vimos al que le servía vino. Ese era un sabio de Nabucodonosor. Le convirtió en un copero, en un que sirve vino. Y a todos los jovencitos, locos como él, le hizo sus consejeros. Ahí va a estar el resultado. ¿Dónde me quedé? Diré a flechero, destruir su ejército. 4. Y caerán muertos en la tierra de los caldeos y alanceados en sus calles. Porque Israel y Judá no han enviudado de su Elohim, el Señor de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el santo, el Kadosh de Israel. Aunque haya ocurrido lo que haya ocurrido, mi pueblo no es viuda. Yo estoy con ellos. Y nadie se va a atrever a desafiarlo, ni a enfrentarlo, ni a menospreciarlo. Cuando yo cumpla mi tiempo, cualquiera que se levante contra mi pueblo, lamentará. Si alguna vez el pueblo de Elohim ha caído, fue porque nuestro Padre permitió. Por eso nada, no porque el otro era más fuerte. 51:13, vamos a saltear. 13, versículo 13. Algunos versículos que quiero mostrarnos. Dice, tú la que moras entre muchas aguas, ricas en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Recuerden que Babilonia también estaba rodeado por un canal que le protegía de cualquier invasión. Donde corrían las aguas, había un río que podían cubrirle bastante bien. Todo eso en ese tiempo, en una parte fue desviada de ese curso de ese río y los medos, persas pudieron entrar fácilmente. La invasión fue tranquila, no hubo ni mucho alboroto. El 41, versículo 41. Versículo 41. Dice, ¿cómo fue apresada Babilonia y fue tomada la que era alabada por toda la tierra? ¿Cómo vino a ser Babilonia objeto de espanto entre las naciones? Subió el mar sobre Babilonia, de la multitud de sus olas fue cubierta. Todo esto estaba profetizado por Jeremías y yo estoy convencido de que es una profecía que continúa, que va a continuar para destruir a la futura Babilonia que aparece en Apocalipsis. En Apocalipsis también aparece una Babilonia que representa a este sistema que está gobernando el mundo. Bueno, este era el versículo 41. 49. Vamos a ver 49. Dice, por los muertos de Israel caerá Babilonia, como por Babilonia cayeron los muertos de toda la tierra. Entonces va a haber juicio por haber hecho injusticia y por haber sacrificado a muchos de sus santos. Lo que yo le comentaba, que en el último tiempo de Babilonia, este rey unos 10 años estuvo gobernando, muchísima injusticia cometió el rey Belsasar. Asesinaba a hebreos, terrible, ¿no? Entonces esos últimos tiempos también para la humanidad va a haber bastante persecución.
A muchos creyentes verdaderos se los va a perseguir, se los va a matar, y la Biblia dice que en el milenio, ¿no?, estaban, en el milenio, en Apocalipsis 20, los que habían sido decapitados por haber confiado en la palabra y en el testimonio de Yeshua. Entonces, y ellos eran los que habían seguido fielmente hasta el final, habían renunciado a su fe y tuvieron que morir por eso. Y finalmente, 55, 51, 55, dice: porque el Señor destruirá Babilonia y quitará de ella la mucha jactancia, y bramarán sus olas, y como sonido de muchas aguas será la voz de ellos. Porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron apresados. El arco de ellos fue quebrado, porque el Señor Elohim de retribuciones dará la paga, y embriagaré a sus príncipes. ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Cómo le encontró, por cierto, Daniel a todos ahí los príncipes, Dice: embriagaré a sus príncipes y a sus sabios, a sus capitanes, a sus nobles y a sus fuertes, y dormirán sueño eterno, y no despertarán, dice el Rey, cuyo nombre es el Señor de los ejércitos. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: el muro ancho de Babilonia será derribado enteramente, y sus altas puertas serán quemadas a fuego. En vano trabajaron los pueblos, y las naciones se cansaron solo para el fuego. Palabra que envió el profeta Jeremías. Eso fue enviado por una persona, por un mensajero, y eso llegó a Babilonia, y eso estaba en poder de Daniel. Por eso es que Daniel podía fácilmente entender esta interpretación. Recuerden, no es que vos sos un ser especial y, oh Señor, revélame los misterios, y de repente ya entiendo todas las cosas. Como muchos piensan, ¿no? No, fueron años de dedicación, años de vivir para el único Elohim verdadero, para que hoy, en este acontecimiento, Daniel pueda revelar este misterio. Amén. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabra de Vida Eterna con el estudio del libro de Daniel. Para cualquier información, 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.